Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de los contratos en prácticas. Y sí, amigos, el contrato en prácticas es uno de los contratos que se puede dar en el mercado laboral español. Estamos hablando de un contrato que está orientado a conseguir esas prácticas profesionales que pueda tener un trabajador en función de esa acreditación o ese título universitario o de formación que puede ostentar. ¿Y qué es un contrato en prácticas? Bueno, pues un contrato en prácticas es un acuerdo de trabajo con el objetivo de dotar de práctica profesional a un trabajador en función de su nivel de formación y de estudios. Este contrato está dirigido a trabajadores que ya han finalizado sus estudios, estamos hablando de que tienen formación universitaria o formación profesional media o superior, o bueno, que tienen esos títulos que certifican la profesionalidad. Normalmente estos contratos están dirigidos a jóvenes que han terminado sus estudios y bueno, pues que tienen esa primera incursión en el mercado laboral y que bueno, pues gracias a estos contratos van a obtener esa experiencia mínima necesaria para bueno, pues ya buscar ese puesto de trabajo en el que van a desarrollarse profesionalmente. Estamos hablando de que este contrato en prácticas está regulado en el Estatuto de los Trabajadores, artículo 11, y bueno, en los diferentes reales decretos que lo desarrollan. También parte está en ese contrato de trabajo y sus anexos y, como no, en los convenios colectivos aplicables en cada sector. Pero, ¿qué tipos de contrato tenemos en España? Bueno, pues hay muchos tipos de contratos, pero fundamentalmente el SEPE los encuadra en 4 tipos principales, que son los que vamos a ver. Primero, el contrato en prácticas para trabajadores que ya han terminado sus estudios y que bueno, tienen ese fin de conseguir hacer prácticas sobre lo que va a ser su profesión y adquirir cierta experiencia para desenvolverse en el mercado laboral. Contrato temporal. Estamos hablando de un contrato con una duración determinada. Podemos hablar del de obra y servicio, podemos hablar de los eventuales, los de interinidad y también los de relevo. También tenemos los contratos de formación y aprendizaje, que estos sí están destinados a esos perfiles que no tienen una titulación, que no tienen una formación mínima y que bueno, pues a través de estos contratos van a llegar a aprender una profesión aunque no tengan formación habilitante. Y por último, el contrato indefinido, que es ese contrato sin duración estipulada. Características de un contrato en prácticas. Primero, el contrato se formalizará por escrito. Deberá recoger la titulación del trabajador, la duración del contrato, el puesto de trabajo y las horas y horarios de la jornada laboral. Segundo, hay un plazo de 10 días para comunicárselo al SEPE. Tercera, la duración de estos contratos debe estar entre 6 meses y 2 años. Cuarta, los periodos de baja paralizan la contabilización de la duración máxima de estos contratos. Prórrogas. Se podrán hacer hasta 2 prórrogas de este tipo de contratos, pero siempre manteniendo ese máximo global de 2 años. Quinto, los periodos de baja paralizan el cómputo de duración de este tipo de contratos. Periodo de pruebas. Este tipo de contratos tiene un periodo de pruebas que bueno, estará entre 1 mes y 2 meses, siendo ese periodo de pruebas de 1 mes para los trabajadores con titulación de grado medio o certificado de profesionalidad nivel 1 y 2. Y estaremos hablando de 2 meses para los trabajadores de grado superior o certificado de profesionalidad de grado 3. La nómina no podrá ser inferior al 60% de esa nómina que tiene un trabajador en el mismo puesto de trabajo que no está con un contrato de prácticas. Eso el primer año. El segundo año, el 75%. Y lo que sí tenemos que saber es que nunca puede ser menor al salario mínimo interprofesional. Así que, como mínimo, un trabajador en prácticas cobrará el salario mínimo interprofesional. Fin de contrato. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para saber cuál va a ser el fin de ese contrato? Se finalizará el contrato cuando acabe ese periodo que se ha establecido para el contrato en prácticas. Cuando una de las partes en contratos superiores a 1 año decida notificarlo con 15 días de aviso. También puede ser un motivo de cancelación del contrato el que no se haya superado el periodo de pruebas. Y por último, por un despido disciplinario u objetivo. Indemnización. Este tipo de contratos no tiene indemnización, salvo que se produzca un despido objetivo.
Cotización. La empresa cotizará por este trabajador. Vacaciones. El trabajador tendrá derecho a vacaciones según esté regulado en su convenio. Y por último, el certificado de prácticas que deberá entregar la empresa al trabajador, en el que tiene que reflejarse la duración de estas prácticas, el puesto de trabajo desarrollado y las funciones que realizó dentro de la compañía. Requisitos para un contrato en prácticas. Y bueno, pues este tipo de contrato tiene una serie de requisitos por parte del trabajador y por parte de la empresa que se tienen que cumplir para que se pueda dar el contrato en prácticas. Requisitos por parte del trabajador. Título universitario, formación profesional, grado medio o superior o títulos equivalentes y los certificados de profesionalidad. No pueden haber pasado más de 5 años o 7 en el caso de trabajadores con discapacidad desde que terminó sus estudios hasta que se produce este contrato en prácticas. Y sí, amigos, es muy importante para esta contratación en prácticas que estés suscrito a este canal del emprendimiento tú y ese trabajador en prácticas, porque tiene que aprender todo lo relacionado con la empresa. Aunque no sea emprendedor, aunque vaya a ser un profesional dentro de tu empresa, es importante que tenga todos estos conocimientos de cómo funciona el mundo empresarial. Por eso te voy a pedir a ti, empresario, por supuesto, que te suscribas a este canal del emprendimiento. Por aquí abajo tienes el muñequito y si no abajo suscribirse, pero también que a todos tus trabajadores en prácticas les recomiendes, les prescribas que se apunten a este canal del emprendimiento. ¿Ya? Venga, cuento con la prescripción, cuento con que toda esa gente que está en prácticas va a estar suscrita a este canal. Que el trabajador no haya estado trabajando con un contrato en prácticas más de 2 años. En la misma empresa o en otras empresas con la misma titulación o en la misma empresa en el mismo puesto de trabajo. Así pues, deberá el trabajador entregar una fotocopia con el título habilitante para este tipo de prácticas. Deberá así el trabajador facilitar una fotocopia del título habilitante para este contrato en prácticas. Requisitos que debe cumplir la empresa para poder realizar un contrato en prácticas. Pues tiene que poder ofrecer un puesto de trabajo que tenga que ver con ese título, con esa formación que ha habilitado el contrato de prácticas. Se debe asignar la categoría profesional y funciones acorde a la titulación y a la formación presentada. Se deberá cotizar a la Seguridad Social por este trabajador. Si estamos hablando de contratos en prácticas a distancia, deberemos recoger dónde se va a realizar el trabajo. La empresa deberá solicitar esa fotocopia del título habilitante para el contrato en prácticas. Y muy importante, que el trabajador no haya trabajado anteriormente en el mismo puesto de trabajo dentro de nuestra empresa. ¿Y qué no es un contrato en prácticas? Que muchas veces lo confundimos. Vamos a ver 2 casos. Prácticas no laborables, y es que en muchas formaciones hay unas prácticas obligatorias que hay que realizar durante el periodo de formación que no son laborables y que no tienen nada que ver con un contrato en prácticas. Los contratos de formación y aprendizaje, bueno, pues están destinados a jóvenes entre 16 y 24 años sin cualificación, sin titulación, así que no estamos hablando de contratos en prácticas. Certificado de prácticas, ya hemos visto, es una de las obligaciones que tienen las empresas. Tiene que emitir ese certificado de prácticas para el trabajador, que luego le va a servir para demostrar esa experiencia, en el que hay que recoger la duración de las prácticas, las funciones y tareas que ha realizado dentro de la compañía y los puestos o el puesto que ha ocupado dentro de la empresa. Todo eso en un certificado tiene que ser emitido al trabajador, que, como os digo, servirá como referencia o como aval de cierta experiencia en el mundo profesional. Bonificación de un contrato en prácticas. Bueno, pues los contratos en prácticas tienen algunas bonificaciones a las que podremos acceder si cumplimos con los requisitos. Si tenemos trabajadores con discapacidad superior al 30%, pues tendremos una reducción del 50% en las cuotas a la Seguridad Social. Desempleados, pues nos darán una bonificación del 100% en la aportación empresarial. Conversión de contratos en prácticas a contratos indefinidos. Bueno, pues tendremos una deducción o una bonificación de 500 euros durante 3 años para los hombres y de 700 euros durante 3 años para las mujeres, que se descuenta de la cuota de la Seguridad Social. Ventajas e inconvenientes del contrato en prácticas para los trabajadores. Primera ventaja, el trabajador va a obtener un certificado de prácticas que, bueno, le va a servir como aval
para demostrar cierta experiencia en el puesto de trabajo objetivo. Segundo, tiene derecho a paro. Tercero, se introduce en el mercado laboral, puede empezar a generar contactos y tener acceso a otros contratos. Cuarto, tiene una duración determinada y limitada. Quinto, es un contrato retribuido y como mínimo con el salario mínimo interprofesional. ¿Inconvenientes que tiene el trabajo en práctica? Bueno, pues que ese salario que vamos a recibir pues va a ser inferior al que está recibiendo otro trabajador en el mismo puesto de trabajo con las mismas funciones, pero que no tiene un contrato en prácticas. Segundo, que tenemos que cumplir con esa formación, esos títulos habilitantes para poder acceder a este contrato en prácticas. Otra desventaja que tienen este tipo de contratos es que no hay indemnización alguna. Y por último, que no vamos a tener la garantía de contratación en esa misma empresa una vez que hayamos terminado nuestro contrato en prácticas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante lo que es el contrato en prácticas, que veáis si lo podéis utilizar dentro de vuestro negocio, en qué casos os puede convenir, en cuáles no. Y bueno, que sepáis que tenéis una opción de contrato, que es el contrato en prácticas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Yo lo que te voy a pedir es que te suscribas a este canal del emprendimiento, que le des a este en la cabeza, papá, que acepte las notificaciones. Y si lo que quieres ahora es seguir viendo vídeos relacionados con todo esto del mundo laboral, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.